La idea que tienen los senadores de la coalición es poder darle trámite bastante rápido a este proyecto que presentaron ayer en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Este es un proyecto que lleva la titularidad de corresponsabilidad en la crianza, pero que refiere a lo que comúnmente se conoce como tenencia compartida. Es un proyecto que modifica artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia, y lo que pretende hacer es reglamentar algunas cuestiones judiciales de la actuación de la justicia cuando los padres no se ponen de acuerdo sobre la tenencia de su hijo o hija, también en casos de niños, niñas y adolescentes. Así que este es un proyecto que en realidad viene o nace, surge de dos proyectos que ya habían sido presentados anteriormente, uno por el Partido Nacional, otro por Cabildo Abierto, y responde además a una agenda que dijo que tenía prioridad el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Una de las principales problemáticas o que generan reacciones por parte de organizaciones sociales que defienden los derechos de la niñez es la posible desprotección que tengan o que pueda generar este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque tiene allí un par de artículos que refieren a las situaciones de violencia o de denuncia. Y, por ejemplo, vamos a leer aquí una de esas modificaciones que hace al Código de la Niñez y la Adolescencia, cuando está explicando cómo puede o cómo debe actuar el juez, que por supuesto lo dice que debe hacer respetando el interés superior del niño o de la niña. Dice que también en el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y niñas y del denunciado o denunciada. Esto es uno de los puntos que genera mayores polémicas y mayores críticas, como lo es en el caso de la Asociación Civil El Paso. Allí hablamos con la psicóloga Fabiana Condon, que nos explicaba por qué sienten que este tipo de medidas son un retroceso en las garantías y en la protección de las infancias. Que existan visitas, aunque sean visitas vigiladas, en casos de denuncias por violencia, es una medida muy grave de desprotección hacia los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque las medidas de previsión de comunicación de acercamiento, que es una medida de protección que se debe de poner cuando se hacen denuncias por violencia, es una medida mínima e indispensable para que un niño o una niña pueda hablar en condiciones seguras. Creo que todas tenemos que entender que cuando un chiquilín o una chiquilina no se anima y toma la valentía de denunciar a su papá o a su padrastro por abuso sexual, o se anima a denunciar hechos de violencia grave de parte de una mamá o de contribución a la explotación sexual de parte de una mamá, son de las denuncias más difíciles que puede hacer un niño o una niña, porque son de las situaciones más extremas que puede vivir un chiquilín adentro de su casa. Entonces, plantear que no se van a disponer medidas mínimas, que sería separar por un tiempo y de forma provisoria para evaluar en condiciones seguras ese niño, sería seguirlo imponiéndole la situación de violencia. ¿Por qué? Porque obviamente un abusador siempre va a negar una situación de abuso, no va a abusar obviamente una visita vigilada, pero sí va a coaccionar de otra forma, va a amenazar, ¿no? Porque ese niño que se animó a hablar no va a hablar nunca más cuando siente que el Estado, habiéndose enterado, le impone mantener una visita vigilada con esa persona denunciada. Julieta, ¿y qué plantean sobre estas preocupaciones desde el oficialismo? Hablamos, como decíamos al inicio, con la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, fue la que presentó este proyecto ayer en la Comisión de Constitución y Legislación. Lo que ella nos decía es que este proyecto integra las preocupaciones que las delegaciones habían planteado anteriormente cuando habían visitado esta comisión tratando de los otros dos proyectos, que integra estas preocupaciones y que también integra preocupaciones que habían planteado desde los partidos dentro de la coalición que no estaban del todo de acuerdo con el tratamiento de este tema. Pero sobre esta disposición en particular que veníamos compartiendo y que estaba recién dando su opinión la psicóloga Fabiana Condon, es que habló con MD Noticias y esto fue lo que nos dijo. En caso de denuncias, el juez mantiene, en esto no se innova, mantiene en el régimen vigente, mantiene todas las potestades para adoptar medidas cautelares. ¿Cuáles pueden ser? Tobillera, orden de restricción, reubicación de las víctimas, y dentro de ellas la suspensión total de las visitas. Entonces lo que dice es que el juez evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional, en este caso de medidas cautelares, la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia. El juez, nada se va a imponer que no sea dispuesto por el juez. El juez puede decir se suspende o puede decir quiero evaluar un poco más, así, mirando el caso concreto. A lo que tú te referís es a una posibilidad que dice que en el caso de haberse decretado estas medidas
cautelares, sí, en el juicio del juez es posible mantener las visitas en un lugar en donde se asegure la integridad tanto física como emocional de los niños, por ejemplo, en el domicilio de los abuelos, y si esto es, a juicio del juez, lo indicado, bueno, no debe descartarse. ¿Por qué? Porque se parte del principio de que la norma es el derecho a ver, tanto para los hijos como para los padres. Y la excepción debe ser el impedimento cuando es fundado. Ah, sí, no. Sí, evidentemente, si hay una denuncia contra de problema de riesgo para los niños, el juez no lo va a disponer. ¿Y qué planteó la senadora con respecto a la discusión en el plenario del Senado, que, según lo que se planteó públicamente desde el oficialismo, podría ser la semana que viene? Bueno, en realidad lo que le consultamos es por qué tan poco tiempo, digamos, para discutir este proyecto, que si bien viene de una discusión más larga o de más larga data, tiene modificaciones concretas y tiene un desarrollo diferente a lo que se venía discutiendo anteriormente. Lo que ella nos dijo es que incluso dando una sola semana para que la oposición analice este tema, no sería ni siquiera necesario, porque dijo que ya hay senadores de la oposición, es decir, del Frente Amplio, que se expresaron sobre esto y que dijeron que están en contra. Lo que dicen es que no están en contra, que están en contra en realidad, o que las diferencias que tienen entre la coalición y la oposición tienen que ver con en sí el fondo de este proyecto, que es la tenencia compartida. Eso es lo que plantea Carmen Aciaín, así que seguramente si el problema es ese, no se llegará a un acuerdo y esto pasará a votarse entonces con los votos de la coalición en ambas cámaras. Lo que también nos decía es que no van a recibir más delegaciones, aunque haya habido modificaciones, como esto viene de un tratamiento anterior. Lo que nos comentaba Carmen Aciaín es que siente e interpreta que recibir más delegaciones para que opinen sobre esta nueva redacción, este nuevo proyecto de ley, sería algo dilatorio. Sobre todas estas cosas y sobre esta cuestión en particular vinculada a los derechos de las infancias y a lo que puede llegar a suceder con la aprobación de este proyecto de ley, fue que también consultamos a la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Lo que ella planteó es que es un proyecto adultocéntrico. Lo que nos preocupa mucho que ahora logró acordar toda la coalición de gobierno, porque recordemos que en las versiones anteriores solamente estaban en acuerdo el Partido Nacional y Cabildo Abierto, ahora lograron acordar con el Partido Colorado. A mí me preocupa mucho qué diría Adela Reta si viese esto realmente, porque este proyecto es básicamente lo mismo que los otros dos, no tiene ningún cambio sustantivo. Tiene una técnica legislativa bastante más espantosa que las otras dos, porque se nota el Frankenstein que intentaron hacer, pero mantiene cuestiones que a nosotros realmente nos preocupan muchísimo, y ahora, de hecho, estamos más preocupados todavía porque está toda la coalición de gobierno involucrada en esta visión absolutamente adultocéntrica de lo que tiene que ver con estos conceptos. Lo que importa son los adultos y siguen sin importar los gurises, y se sigue manteniendo que si hay si hay denuncias de violencia basada en género, no se suspendan las visitas. O sea, es absolutamente inadmisible.